Dos. ¿Cómo están mis queridos amigos de Horizonte? Los saluda Pedro Ferriz Híjar a nombre de Pedro Ferriz de Con, quien hoy está en un viaje de trabajo, pero estamos aquí listos para trabajar con ustedes, listos para darles las noticias más importantes en los Estados Unidos. Pues el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, derrotó contundentemente el día de ayer por un estrecho margen, pero una derrota al fin y al cabo, al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el estado de Georgia, un bastión que tradicionalmente es republicano. Si mal no recuerdo, Georgia lleva siendo republicano desde el año de 1992, mientras que Donald Trump se impuso por poco más del 1% en Carolina del Norte. Con estos dos últimos resultados, que eran los últimos que se necesitaban, el conteo final para la elección para presidente queda de la siguiente manera: 306 votos electorales para Biden, 232 votos electorales para Donald Trump, así ya confirmando contundentemente la victoria del demócrata. Biden ya había sido anunciado ganador de la elección el sábado, tras ganar los 20 votos electorales en Pensilvania, superando el umbral requerido de 270 votos, aunque Georgia y Carolina del Norte seguían en este momento sin reportar los resultados finales. Estos ya no podían influir en el resultado final. Donald Trump, sin embargo, se negó a conceder la derrota y ahora intenta impugnar por la vía de la justicia las elecciones, alegando fraude electoral y aludiendo así a las cortes, aunque hasta el momento no se han presentado ningún tipo de evidencia contundente que diga que el mandatario norteamericano tiene la razón. La victoria de Biden en Georgia aporta un total de 16 delegados electorales, un estado que alguna vez fue republicano y cuya política se ha desplazado hacia la izquierda. Confirma que un total de 5 estados pasaron a manos de Trump en el 2016 a Biden en el 2020. ¿Cuáles son? Arizona, Michigan, Pensilvania, Wisconsin y ahora Georgia. Entonces, bueno, ya la victoria es contundente. Biden aumentó su caudal de votos de esta manera en Georgia a medida que fueron pasando los días tras los comicios, gracias a el dominio en Georgia, gracias al dominio que tuvieron los demócratas en Atlanta, en Savannah y los suburbios cada vez más favorables hacia los demócratas, lo que transformó lo que parecía ser un estado seguro para los republicanos en unas contiendas muy ajustadas como las que vimos. Donald Trump impuso una participación casi récord en zonas rurales del sureste del estado, que limita con Alabama, y también en Papendale, en Florida, los suburbios exteriores, también algunas pequeñas ciudades del norte de los Apalaches. También se ve una actividad importante ahora en estas votaciones. Entre los años de 1972 y del 2016, Georgia fue ganada por demócratas en apenas 3 ocasiones. La última vez que ganó el estado de Georgia los demócratas fue con Bill Clinton hace casi ya, pues ya tiene casi, como 30 años que ganó Bill Clinton. En este contexto, pues no es pequeña la victoria que se da. Entonces ya con esto, pues miren, se da la victoria contundente para el demócrata Joe Biden. Joe Biden no solamente gana Georgia, ya también se dan los recuentos finales en Carolina, como les dijimos, Pensilvania también. Entonces, pues bueno, ya Donald Trump no tiene muchos más recursos. Ayer vimos a un Rudy Giuliani, que es el abogado del presidente, intentar todavía dar un empujón hacia ver cómo podría salvar el hecho y francamente lo que se ronronea, lo que se habla dentro de los círculos cercanos de la Casa Blanca, las personas que están cercanas al presidente, y lo que se ha logrado filtrar a los medios, es que Donald Trump lo que está haciendo como buen showman, como buen hombre de espectáculo, pues está montando este espectáculo para lo que no deben de ser nada despreciables 73 millones de votos que se dieron en los Estados Unidos para el presidente de Donald Trump. Entonces, lo que está haciendo el presidente es darle ese sentido a los que votaron por él, que se está luchando por ese voto, pero pues no va a pasar. Lo que ahora queremos ver en los Estados Unidos es una transición pacífica. Todavía falta algo muy, muy importante en Georgia. Falta que veamos cómo van a quedar los asientos en el Senado de los Estados Unidos. Siguen habiendo 2 vacantes importantes que no se van a dar a conocer
hasta principios de diciembre. Entonces es ahí cuando nos vamos a dar cuenta si los demócratas se llevaron la presidencia de los Estados Unidos, que ya sabemos. Pero ahora tienen el Congreso, que lo tienen comandado con Nancy Pelosi, que también, por cierto, se acaba de reelegir, esta octogenaria mujer que lleva pues toda su vida en la política de los Estados Unidos, pero ahora también nos queremos ver si los demócratas se llevan el Senado de los Estados Unidos. Entonces van a tener, pues ahora sí que la casa completa, la presidencia, el Congreso y el Senado. Son dos lugares los que están ahorita. La cosa está bastante parejera. Se necesitan los demócratas tener esos dos votos para no tener que recurrir al voto de calidad que sería presentado por parte de, en este caso, la ahora vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Una nota interesante. Hay una empresa que se llama BioNTech Technology, que este viernes, ya el día de hoy, solicitará una solicitud de emergencia para aprobar su vacuna aprobar su vacuna en contra del coronavirus en los Estados Unidos. Y es así que esta solicitud de aprobación de la vacuna contra el COVID, desarrollada por la alianza de Pfizer y BioNTech, podría ser presentada el día de hoy en los Estados Unidos, en la FDA, anunció el gobierno. El socio de Pfizer, BioNTech, anunció que tiene la intención de presentar el viernes una solicitud de emergencia para la aprobación ya de la vacuna ante la Agencia Reguladora de Medicamentos en los Estados Unidos, la FDA. Así lo dijo el secretario de Salud estadounidense, que se llama Alex Azar, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Más temprano, el cofundador de BioNTech, Urgan Shahin, dijo a la agencia AP que en una entrevista por Zoom que los documentos se entregarán el jueves, o sea, el día de ayer se juntaron para presentarse el viernes y así poder presentar ya la solución a esta vacuna que, aparte de todo, pues tiene sus consecuencias, ¿no? El máximo epidemiólogo de los Estados Unidos, Anthony Fauci, indicó también cuándo será seguro vacunarse, porque creo que lo primero que tiene la gente en la cabeza es, bueno, van a salir las vacunas, tenemos distintas opciones de vacunas. Primero la rusa, que fue la primera, la Sputnik 5, que según los informes rusos, ha dado una eficiencia del 94.5%. Después está esta de Pfizer, que también ha probado una eficiencia del 95%. Y después está la de Oxford, también y AstraZeneca, que no se ha dado no se ha desarrollado tan bien como estas otras dos, pero también ya está dando resultados bastante prometedores. Entonces, ya que tenemos ahorita de entrada 3 opciones de vacunas que están comprobadas que tienen cierta eficiencia, la pregunta de todos es, y la pregunta que yo me he encontrado mucho es, ¿y te la pondrías la vacuna? ¿Te pondrías esta vacuna? ¿Es seguro ponerse la vacuna? A pesar de los estudios hechos, estamos viendo vacunas que están pasando de forma muy rápida. Nosotros estamos acostumbrados, y hablo nosotros, toda la humanidad, para tener una vacuna que sea 100% segura, pues pasan muchos años, inclusive décadas, y ahorita estamos viendo una vacuna que está siendo pues empujada por todo tipo de rincones de la ciencia para poder tener un resultado prometedor. Y aún así, pues hay mucho escepticismo, hay mucho problema, hay mucha pues preguntas, y se me hacen preguntas por demás naturales de saber si la vacuna es buena o no. Entonces, ¿qué dice Anthony Fauci? Dice que es pues la voz, ahora sí que la voz más autorizada para hablar de epidemias en los Estados Unidos. Anthony Fauci conduce el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas desde 1984, entonces pues ya. Y dice Anthony Fauci que ya debemos de empezar a dejar a un lado el concepto de que esto fue precipitado de manera inapropiada. Dice, la velocidad del proceso no comprometió la seguridad ni comprometió la integridad científica, manifestó el día de ayer Anthony Fauci en una conferencia que compartió con el vicepresidente Mike Pence. Pero no fue el único momento del día en que el especialista en brotes epidemiológicos tuvo que atender a la prensa, porque tiene que estar por todos lados. En un diálogo con una revista en los Estados Unidos y también con el diario The New York Times, Anthony Fauci
fue consultado respecto a los tiempos que apremian para terminar con las muertes y los contagios. Y dice, me sorprende el hecho de que ciertas áreas del país, aunque la devastación del brote sea clara, algunas personas todavía dicen que son falsas las noticias, o sea, todavía dicen que es fake news. Es algo que tenemos que superar. La gente tiene que saber dos cosas. El coronavirus existe porque, sí, aunque no lo crean, todavía yo también he visto muchas tendencias que dicen que el coronavirus es peligroso y que el coronavirus es una enfermedad inventada, una mutación para poder afectar a nuestras personas y cambiar nuestro ADN. Todo eso no es cierto, no es cierto, simplemente es una enfermedad importante que está azotando al mundo, que lleva muchos muertos y que se está generando una vacuna lo más fast track, lo más rápido que se pueda para poder salir adelante de un problema que está azotando, una pandemia que se ha convertido ya en una endemia. ¿Cuál es la diferencia? La pandemia es una enfermedad que azota y que devasta. La endemia ya es una enfermedad con la que tendremos que aprender a vivir. Enfermedades endémicas, por ejemplo, la varicela es una enfermedad endémica, inclusive la gripa común es una enfermedad endémica. Hoy por hoy ya también la influenza es una enfermedad endémica, que es una enfermedad que llegó, en pocas palabras, llegó para quedarse. Y este es el caso hasta ahora, como lo estamos viendo, del SARS-CoV-2, o sea, del coronavirus, en donde ya la Organización Mundial de la Salud ya la está catalogando como una enfermedad endémica. Dicho sea de paso, y hablando justamente de la Organización Mundial de la Salud, también cabe mencionar que acaban de sacar una recomendación en donde ya no se debe de buscar el cerrar al país, el volverlo a cerrar. Inclusive también Joe Biden lo dice, ya como presidente electo, dice, yo creo que vamos a pasar un invierno bastante frío, un invierno bastante complicado en los Estados Unidos. Sin embargo, no creo que sea necesario volver a un lockdown total, a un cierre total en los Estados Unidos. Y esto en respuesta a lo que hemos visto en algunos estados, por ejemplo Nueva York, en donde el gobernador Cuomo ha decidido regresar a ciertos confinamientos. También vemos el estado de California, en donde el gobernador Gavin Newsom también ha decidido regresar a alguna especie de restricción que antes se tenía, que se fueron pues relajando las medidas y que ahora ante un segundo brote, ante esta nueva ola de contagios en los Estados Unidos, pues está buscando volver a un cierto confinamiento, pero no el cerrar al país, que sería absolutamente pues catastrófico, sería peligroso, sería muy complicado volver a cerrar al país y tener que volver a inyectar una enorme cantidad de dinero a la economía para poderla sacar a flote, porque el reto más grande que se tuvo en los Estados Unidos ahora con el cierre que se tuvo que imponer por parte del gobierno, pues no solamente fue la pérdida económica, sino una enorme cantidad de pérdida de empleos, arriba de 40 millones de personas que se quedaron sin trabajo en los Estados Unidos, y con ello la necesidad del gobierno de los Estados Unidos de inyectarle dinero a la economía, que fueron pues arriba de 8 billones de dólares los que se tuvieron que meter a la economía de los Estados Unidos por parte del gobierno, y pues básicamente ese dinero se va a lo que se conoce como fondo perdido. Sabemos que es dinero que no va a regresar, es dinero que no va a generar, pero que sí fue dinero necesario para poder establecer una confianza en el consumo, poder seguir teniendo una economía rampante y pujante para no dejar que esto se derive no nada más en una crisis pandémica, sino también en una profunda crisis económica, cosa que seguramente podrá pasar en algunos otros países del mundo que decidieron no invertirle a la crisis y decidieron pues simplemente, pues ahora sí que se muera el que se tenga que morir y que se quiebre el que tenga que quebrar. Eso pues hará la diferencia en lo que será una ligera pero segura recuperación en torno a la pandemia. Entonces, así creo que es importante poner ese tema sobre la mesa. Biden asegura un invierno oscuro, pero se descarta nuevamente un cierre nacional para enfrentar a la pandemia. Estamos viendo a un país en Estados Unidos que registra ya otra vez, empezamos a ver números importantes de muertes, aunque menores que cuando la pandemia estuvo en su momento más álgido. 2,000 muertes en 24 horas es el último reporte que se tiene. También tenemos un reporte importante de nuevas hospitalizaciones en los Estados Unidos. Entonces, el llamado tiene que ser
a seguirnos cuidando. El llamado tiene que ser a seguir utilizando cubrebocas. El llamado tiene que ser a seguir sanitizándonos dentro de lo más posible. Tenemos que tener este cuidado para con nosotros y para con los demás, porque esto también pues conlleva ser un acto de pues responsabilidad. No queremos otra vez ver casos como por ejemplo lo que estamos viendo ahorita que les comentaba en California, en donde pues se está aumentando el toque de queda por un aumento de contagios. Y así, imagínense, se vienen las vacaciones, se vienen Thanksgiving para la próxima semana, se viene el famoso Black Friday, que también es un evento importante en los Estados Unidos, y todo esto lo tenemos que empezar a tener con responsabilidad. Viene Navidad, viene Hanukkah, vienen de Año Nuevo, todas estas festividades que ya el llamado que se hace por parte del gobierno, por parte de los estados, por parte de las autoridades norteamericanas es evitar los viajes, evitar salir, evitar tener que juntarse con la familia. Ahorita este será un año en el que pues tendremos que hacerlo pues de forma distinta. ¿Por qué? Pues para que los próximos años podamos tener una relación mucho más agradable, mucho más amigable y con una nueva normalidad, como ya se le está nombrando, pero pues podernos volver a dar este mega abrazo mundial que ahorita pues simplemente no se puede. Hay que ver las medidas de seguridad y no solamente son las medidas que tienen que imponer ciertas empresas para poder estar en ellas, sino son las medidas que nos imponemos nosotros mismos para poder seguir cuidándonos en torno a una pandemia que está devastando al mundo y que ahora nos toca a los que estamos en este mundo el cuidarlo y el cuidarnos a nosotros mismos y no aventarle toda la culpa al gobierno. Hay que saber que también hay una responsabilidad personal y esta responsabilidad personal debe de estar en torno a cuidar nuestro ambiente, a cuidar nuestro alrededor, como les decía, seguir utilizando el cubrebocas, sanitizarnos lo más posible para no tener que pasar por este horrible año otra vez. El próximo, el 2020, seguramente será un año que todos los que lo vivimos lo vamos a recordar y los que no lo vivimos, estoy seguro que este año lo estudiarán en los libros y lo estudiarán de manera muy minuciosa para que esto que estamos viviendo no se vuelva a repetir. Yo soy Pedro Ferriz Híjar, les agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros en Horizonte.